A continuación, quiero que escuchen un audio. Préstenle atención a lo que esta persona, que su nombre es David Parceriza, él se especializa en estos tipos de temas que tienen que ver con civilización alienígena, con cosas muchas veces que la NASA le oculta al, vamos a decir, al público. Y él es muy bueno en eso. Escuchen lo que él dice sobre lo que se piensa que es la existencia de este satélite llamado el Caballero Negro, que no tiene nada que ver con el luchador que estaba en la cuadra de Jack Veneno, que terminó siendo entonces el dueño de la Junta Central Electoral. No tiene nada que ver con Roberto Rosario, ese Caballero Negro. Este es un satélite que se piensa que tiene ya miles de años orbitando el planeta. Escuchen a David Parceriza para entonces, al regreso, José Luis y yo vamos a entrar de lleno con el tema, que yo sé que va a ser de mucho interés para el público que le gusta que se le hable de estas cosas. Adelante, Vladimir, con el tema. Y gracias, Vladi, por haber conseguido así de rápido en YouTube, porque era de mi celular que lo íbamos a hacer, pero Vladimir, ya yo me di cuenta que él no será dentista, ni carpintero, ni plomero, pero en esto se la trae muy bien que lo hace. Adelante, Vladi, con el audio. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parceriza y hoy hablaremos del famoso Caballero Negro, un nombre desde luego muy medieval para referirse a un concepto tan tecnológico y moderno como sería efectivamente ese supuesto satélite que estaría orbitando alrededor de la Tierra y que no sería de origen humano, supuestamente un satélite que estaría orbitando desde hace miles de años. Hay muchos expertos que opinan que se trata de un mito totalmente absurdo, originado por una cierta chatarra espacial. El caso es que las imágenes están perfectamente disponibles y son analizables, debido a que en 1998 el transbordador espacial Endeavour realizó su primer vuelo a la Estación Espacial Internacional, en el vuelo STS-88. Los astronautas que estaban a bordo tomaron varias fotografías de un desconcertante objeto que flotaba estacionario muy cerca de ellos y que a primer momento no supieron identificar. Es esto que estamos viendo. Estas imágenes se publicaron en la web oficial de la NASA, pero pronto salieron a decir que se trataba de restos desprendidos del transbordador, concretamente que era una manta térmica. Nada más que eso, un elemento que se había desprendido, se había soltado del transbordador. Pero caramba, una manta térmica espacial comparada con este objeto no encaja demasiado, ¿verdad? Aquí podemos ver el resto de fotos tomadas. Desde luego, si esto es una manta térmica, es increíble. Es increíble lo que esta manta está dando muchos tumbos por ahí. En fin, oficialmente se le escapó esta manta al astronauta Jerry Ross y posteriormente parece que reingresó a la atmósfera terrestre para quedar, lógicamente, carbonizada. Si esto es una manta térmica, ¿qué son esta serie de lucecitas en secuencia que podemos ver cómo recorren alrededor de los contornos del objeto? Aquí podemos ver otra imagen, esta sí posiblemente podamos referirnos a ella como una manta térmica, pero estas otras no resulta un objeto mucho más sólido, consistente, con elementos tecnológicos a su alrededor como para considerarse una simple manta térmica. Toda esta historia vendría de mucho tiempo atrás. En 1899, el famoso físico, gran científico que prácticamente fue el verdadero inventor de muchos de los elementos tecnológicos que tenemos hoy en día y que han sido falsamente adjudicados a otros, como Marconi, por ejemplo. Pues bueno, me estoy refiriendo a Nikola Tesla, cómo no. Nikola Tesla, en esa época, 1899, a través de una antena empezó a recibir señales de radio y
una serie de ecos y después de meses de estar rastreando, llegó a la conclusión de que esos ecos no procedían de otros planetas, sino de algo o alguien que estaba emitiendo en órbita alrededor de la Tierra. Esto es bastante interesante. Pero en esa época, como ya sabéis, no había satélites. Ninguna nación de la Tierra no lanzó satélites hasta finales de 1957 con el Sputnik ruso. Y sin embargo, en la década de los años 20, varios operadores de radio, conjuntamente con una serie de científicos noruegos, dijeron haber recibido ecos de una señal procedente de algo que orbitaba la Tierra. Nuevamente nos encontramos con lo mismo. En 1954, la prensa en Estados Unidos se hizo eco de una noticia. Las fuerzas aéreas confirmaban que habían detectado 2 extraños satélites de origen desconocido. Aquí podemos ver la publicación de la época como prueba de que este hecho realmente sucedió. Ya entrada la época de los 60, la prensa publica el desconcierto tanto de Estados Unidos como de Rusia por averiguar quién había lanzado en órbita un satélite que no era aparentemente de ninguna de estas dos naciones. Los radares del NORAD habían detectado un objeto oscuro que se desplazaba alrededor de los polos de la Tierra a unos 79 grados con respecto al ecuador. Hacía esa órbita cada 104 minutos como si estuviera escaneando el planeta. El objeto medía concretamente 10 metros y su peso se calculaba en varias toneladas. En el año 73, un investigador llamado Duncan Lunan empezó a analizar los ecos de radio recibidos en 1927, el caso que anteriormente os he citado de que esos ecos fueron estudiados por una serie de científicos noruegos. El señor Duncan llegó a una conclusión. Si los retrasos de señales se dibujaban en un mapa cartesiano, se llegaba a poder ver que las señales tenían una antigüedad de unos 13.000 años. Y además descubrió un mensaje oculto en esos ecos que decía lo siguiente, os leo. Nuestro hogar es la estrella Izar, en Boots, que es una estrella doble. Vivimos en el 6º planeta de 7, de la más grande de las 2 estrellas. Nuestro planeta tiene una luna. El 4º planeta tiene 3. Nuestra sonda comparte órbita con su luna. Esto actualiza la posición de Arcturus en nuestros mapas. El señor Duncan estaba convencido de que hace miles de años una raza extraterrestre, evidentemente, envió un satélite estacionario alrededor de nuestro planeta. Y este satélite, según Duncan, estaría programado para activarse en el momento en que nuestra civilización empezara a transmitir o a recibir ondas de radio. A este nivel se suma otro investigador, el señor John Keel, el famoso ufólogo que dio a conocer el caso del Mothman, el famoso hombre polilla, ocurrido en Virginia Occidental. Pues bien, el señor John Keel investigó también este asunto del Caballero Negro y llegó a la conclusión de que este Caballero Negro no era ninguna manta térmica ni chatarra espacial, sino efectivamente un satélite espía fabricado por alienígenas que estaba emitiendo información de la Tierra hacia el sistema Epsilon Boots. También aseguraba que estaba orbitando desde hacía 13.000 años y que existían informes clasificados con todos los ecos de radio de este satélite, y todo ese material había sido ocultado por la NASA y custodiados en los archivos del Pentágono. Eso nos decía el señor Keel. Debo deciros que cuando empecé a analizar este asunto, pensé que lo del Caballero Negro era una solemne tontería. Pero cuando vi que un ufólogo de la categoría de John Keel apoyaba estos datos, empecé a tomarme en serio todo este tema, amigos. Siempre he admirado a John Keel. Es uno de los investigadores más tenaces que han existido. Perspicaz, intuitivo, un hombre realmente brillante. Si Keel se tomó en serio este tema, desde luego queda claro que algo había de fondo, algo bastante trascendente. Con lo cual todo me conduce a sospechar que efectivamente estamos hablando de algo tangible y que se sustenta bastante sólidamente. Haciendo un ejercicio para interpretar qué es realmente este satélite, podríamos remontarnos a las representaciones de naves espaciales que aparecen en varias culturas antiguas. Y veréis que existen
No digo que sean idénticas, pero varias similitudes. Sobre todo en lo que respecta a esas naves espaciales de la antigua Sumeria. Sí, efectivamente, amigos, tema Anunnaki. Fijaos en la cultura persa, que es posterior, pero no se aleja demasiado. Podemos ver la representación del dios Ahura Mazda. Aquí podemos verlo pilotando con una especie de curioso artefacto alado. Aquí vemos más imágenes de miles de años atrás, donde aparecen extraños artefactos tecnológicos de varias culturas muy variadas. Pero fijaos en esta de origen sumerio. ¿Qué vemos aquí arriba? Si esto no se parece a un satélite, vamos, es bastante similar. Aquí podemos ver algunas naves espaciales que el francés Anton Parks esbozó extrayendo de sus recuerdos con estos Anunnaki. Fijaos qué gran similitud guardan algunos de ellos con el Caballero Negro. Bueno, la gran pregunta, ¿se trata pues de un objeto espacial fabricado por estos antiguos dioses que dejaron ahí orbitando hace miles de años para de alguna forma escanear nuestro planeta, hacer como una especie de topografía? La pregunta es, ¿con qué finalidad se haría algo así? ¿Y por qué, sobre todo, la órbita de este satélite es polar? ¿Acaso están controlando estos seres a través de este satélite? ¿Lo están controlando al milímetro que los polos terrestres no se desestabilicen? Fijaos cómo son las cosas, un misterio nos conduce a otro, una pista nos lleva a otra. Es importante que no perdamos de vista a cada uno de los enigmas que nos envuelven. Y desde luego que este supuesto Caballero Negro es digno de que no le perdamos de vista. Aquí lo interesante sería que pudiésemos obtener nuevas tomas y de mayor definición de este objeto. No es descartable, al menos yo no lo descarto, que incluso en los próximos años algún astrónomo aficionado consiga detectar la órbita de este intruso y realizar más tomas. Y desde luego podemos descubrir mayores revelaciones sobre este enigmático Caballero Negro. Bien, hasta aquí, amigos, el programa de hoy, y esperamos que también vosotros colaboréis con vuestros propios descubrimientos, investigaciones. Hacedme conocer vuestra opinión y vamos a ver si en futuros vídeos podemos seguir indagando un poco más sobre este desconcertante objeto. Ya no sé si decir satélite, objeto. Nadie sabe exactamente qué es lo que está haciendo sobre nuestras cabezas. Ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es... Y así es. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también lo sé, como dice Willy Colón, en el tema que identifica este programa. No se puede negar la existencia de algo palpable, por más etéreo que sea. El satélite Caballero Negro. Yo, gracias al amigo José Luis, he visto este video unas 6 o 7 veces, muy detenidamente. Porque si hay algo de lo que yo me he cuidado desde que hacía los programas semanales y ahora que lo hago a diario, es de no traer aquí una información amarillista de estas que causan muchas especulaciones y reacciones en la audiencia, con el propósito simplemente de que me escuchen y tener rating. Me gusta llevar informaciones que tengan cierta objetividad y que estén dentro del marco de cierta lógica y sentido común. Las 6 o 7 veces que he visto este video, ¿por qué lo he hecho? Porque si bien es cierto, y ya eso todo el mundo lo sabe, en los 4 puntos cardinales del globo terráqueo, los tantos años, yo creo, desde antes de Cristo, a la humanidad siempre se le viven ocultando cosas, se le manipulan informaciones. Y la NASA no es la excepción, y los gobiernos de actualidad no son la excepción. Pero es como demasiada coincidencia que, de ser cierto que ese satélite
que se especula que nos está espiando y que está quizás recabando información para enviarlo a otros sistemas solares o a otra civilización de otro planeta o otro mundo. Qué coincidencia que a ese satélite le dan 13.000 años de existencia, y 13.000 años de existencia es que le da la ciencia a la civilización sumeria. Exactamente. O sea, amigo José Luis, que parece ser que cuando los llamados Anunnakis, que en el idioma y la lengua que hablaban los sumerios fue el nombre que le dieron a esos dioses que ellos decían que descendieron de una estrella, coincidió el florecimiento, el nacimiento de los sumerios como civilización organizada a los mismos años de existencia que tiene este satélite. Y posteriormente a los sumerios viene también la civilización de los asirios, que le dan unos 10.000 años de existencia. Los asirios luego se convirtieron en Babilonia, que es la Irak de hoy en día, donde estaba Saddam Hussein. Otra cosa, todas esas civilizaciones de 13.000, 12.000, 10.000, 8.000 años atrás, todas tienen un gran parecido. ¿En qué se parecen? Los asirios a los sumerios, a los egipcios, a los hindúes y a los mismos chinos. En que todos ellos, todas esas culturas, en sus idiomas, siempre hacían la misma referencia de que sus dioses descendieron de una estrella, y hacían una especie de arte rupestre, pintaban en piedras, hacían unos dibujos, y todos los dibujos que se han encontrado en civilizaciones que tienen 8.000, 10.000 y 12.000 años de antigüedad, todos los dibujos que ellos han hecho en piedra tienen un gran parecido a naves espaciales y a satélites también. Y el caso más específico es de la de los sumerios, que aparecieron dibujos idénticos a los satélites de hoy en día, cuando en esos años el poco grupo de humanos que se había civilizado, quizás lo que más conocía era rueda y carreta. Pero miren qué otra coincidencia. De repente el ser humano, a pesar de comenzar a verse civilizado, o sea, tenía un atraso en comparación a los adelantos que tenemos en la actualidad. Pero 6 o 7.000 años atrás, de repente florece una civilización llamada egipcia y comienzan a construir pirámides con unas medidas tan perfectas cuando ni siquiera se conocía la matemática. Unas construcciones con unas piedras tan pesadas que todas pesaban toneladas, bien pulidas, que incluso los documentales que ha hecho National Geographic, History Discovery sobre las pirámides, todos los entrevistados, personas que tienen PhD, arquitectos egresados de universidades prestigiosas, todos han dicho lo mismo. Pulir esas piedras y darle un corte tan perfecto con las toneladas que pesaba solamente era posible con un láser. Y esta es la hora que no han aparecido las maquinarias en donde se especula que construyeron las pirámides, que no fue verdad que fue con martillos de piedra y cinceles de piedra, muy bien pulidas y cortadas, que solamente un láser puede cortar hacia la medida. Y luego de la civilización egipcia, representada por los faraones, haberse desplomado, pasaron miles de años de atraso en la humanidad. La humanidad lo único que hacía era vivir en guerras. Los romanos con su ejército arrasando a donde quiera que llegaban. Las guerras de los cruzados, los caballeros templarios, Aníbal, Atila, Napoleón Bonaparte. Entonces, en años y en época en donde no se conocía la energía eléctrica, ni la bombilla, ni nada de lo que tenemos en la actualidad, los egipcios fabricando pirámides, haciendo observaciones astronómicas,
porque para fabricar, para construir algo así tan perfecto, con esas coordenadas y esos cortes tan precisos, y usar una de esas pirámides como observatorio astronómicos, ellos tenían que tener un amplio y vasto conocimiento de física cuántica y de astronomía. Y una civilización que surgió de la nada y que de repente está usando la física, la astronomía y cálculos matemáticos, es porque alguien le enseñó eso a ellos. Y quienes le enseñaron a ellos eso no son de aquí. Y son los mismos responsables, me atrevo yo a decir, de ese satélite que se le calculan 13.000 años orbitando el planeta. Y para seguir abundando de eso, aquí a mi lado tengo a mi amigo José Luis, que también tiene bastante información sobre ese satélite que se le llama el Caballero Negro. Adelante, José Luis, y buenas noches. Buenas noches, gracias, profesor, y gracias al público que cada noche sintoniza a la 89.3 FM y sigue con nosotros de 10 a 11 de la noche. Que hay que hablar con Fernando Navarro a ver si nos da una hora más, porque en realidad ya son muchas las llamadas y mensajes que yo he recibido. Profesor, hable con Navarro para que le dé otra hora, porque yo vuelvo a la radio gracias a Fernando Navarro y a Vladimir, que están en los controles. Y he querido hacer de este programa diario diferente a los que yo hacía los domingos, y veo que he tenido aceptación, pero necesito, Navarro, si allá en Asua me estás escuchando, una hora más, por favor. Esperamos que eso sea así. El Caballero Negro. Después de escuchar lo que ha dicho el profesor y lo que dice David Parceriza, un colega español que consideré que era importante escucharlo a él primero. Él tiene más experiencia y está más empapado de esos fenómenos. Además es astrónomo y astrólogo y sociólogo, es tremendo periodista también. El nombre del Caballero Negro se remonta a la época medieval, cuando los caballeros, habían unos caballeros que no tenían identidad, no se sabía de qué lado ellos estaban peleando, no se sabía qué intereses defendían, entonces estaban indecisos y por eso se le llamó Caballero Negro. Ya luego de escuchar lo que se ha dicho sobre el Caballero Negro, lo que concierne a la época moderna de ahora hay dos temas o dos cosas que han pasado que han puesto en alerta roja al Kremlin y al Pentágono, pero eso ustedes no lo van a escuchar en ninguna otra parte que no sea que se metan a YouTubero o a Googlecero o escuchando al 89.3 a esta hora, el único programa que se dedica a esto. Un informe ruso señala que el comandante Sergei Yeremenko de la élite acrobática rusa, caballero del escuadrón, murió cuando su avión de combate, un Su-27, cayó de cielo inexplicablemente. En Estados Unidos, 2 aviones de combate de la Fuerza Aérea F-16CG de la 157 Escuadrilla de Carolina del Sur de la Guardia Nacional Aérea de Combate, le llaman los zorros del pantano, se estrellaron a tierra en las mismas circunstancias. No les sigo narrando otros, porque en total a Rusia le han tumbado 4, a Estados Unidos le han tumbado 3. Y ni fueron los rusos y ni fueron los americanos, y los chinos menos. Entonces las conclusiones que ellos han llegado y las fotos que tienen es que el Caballero Negro es el causante, porque en varias tomas se nota cuando dentro del satélite, de adentro del satélite salen especie de mini navecilla o nano navecilla, y luego de que esas lucecitas salieron fue cuando se produjeron los accidentes que hasta ahora hemos mencionado y varios que no hemos mencionado por espacio de tiempo. Entonces Obama ordenó el derribo inmediato de el Caballero Negro con una operación que se llama
se llama Delta 4 North 37. Y lo que esperamos es que no tenga éxito, porque de tener éxito, aunque lo dudamos que tenga éxito, porque si es una civilización que dejó eso ahí hace 13.000 años, lo dudo de que tenga éxito, porque el satélite Caballero Negro, aparte de la edad que tiene inteligencia artificial. Primero orbitaba en la Luna, luego pasó a la Tierra y ahora está orbitando, o sea, tiene una órbita polar. En vez de ir así alrededor de la Tierra, es a través de los polos, porque de acuerdo a lo que ellos dicen es que a través de los polos es más difícil que lo localicen, porque por ahí hay poca actividad de exploraciones. Entonces esperamos que no tenga éxito, porque de tener éxito va a haber problemas. No, pero ok, a eso quiero agregarle algo más. De ser cierto que ya ellos tengan la evidencia de que ese satélite existe y que no hay evidencia de que es fabricación, vamos a decir, de tecnología terrestre, sería una gran estupidez y un absurdo el quererlo derribar, cuando se supone que si tú tienes un artefacto orbitando el planeta y se cree que no es tecnología humana, trata mejor de estudiarlo, de ver cómo tripulación humana se le puede acercar y estudiarlo, y no querer derribarlo, porque suponiendo que un misil lo impacte y lo desbarate, va a pasar algo muy parecido a cuando los españoles destruyeron todo ese indicio que tenía, vamos a decir, la cultura maya, como evidencia en sus calendarios, en sus escrituras. Los españoles, que no se entendían con ello, pensaron que todo eso asociaron todo eso a brujería, cosas satánicas y eso, y destruyeron las verdaderas evidencias que tenían los mayas, de dónde ellos realmente vinieron y cómo ellos pudieron florecer como cultura, y esos conocimientos cómo los adquirieron. Pasó, por ejemplo, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, que todo ese material que había ahí en papiros, eso no se pudo recuperar, y ahí habían tantas evidencias escritas desde los inicios cuando comenzaron a florecer las civilizaciones, que fue penoso que todo eso se destruyera. Sería una lástima que el salvajismo del ser humano también quiera entonces derribar ese satélite, cuando mejor se le deberían de acercar y estudiarlo, porque si lo hacen de esa manera, quién sabe, aparte de la sorpresa que se lleven, la información que podían obtener de él, quizá para beneficio de la existencia misma de nuestra humanidad. De acuerdo a Duncan Lunan, un astrónomo escocés, dice que si esas señales se dibujaran en un mapa cartesiano, se puede apreciar que las señales tendrían unos 13.000 años. Y dice él también que eso parece que es como una advertencia a la Tierra de que los seres humanos no podemos pasar de 11.700 kilómetros de altura, de unas 7.300 millas. Y parece ser que los humanos hemos tratado de pasar esa barrera, y es por eso que le han derribado y le han destruido satélites, módulos espaciales y también ahora aviones, porque han querido pasarse de la raya. Entonces los americanos y Vladimir Putin, Obama y Vladimir Putin, van a violar un protocolo que hay sobre extraterrestres, que no puede dispararle a ninguna nave ni a ningún satélite, al menos que no sea atacado. Sí, al menos que pongan en peligro, vamos a decir, la existencia nuestra acá. Y eso está bien, pero otra cosa. Yo decía, la humanidad, como yo hice referencia hace un momento,
de repente comienza a construir majestuosas pirámides con unas medidas y unas coordenadas que tenían que tener un conocimiento muy avanzado para poder hacer algo así. De repente como que se estanca ese conocimiento y pasan siglos y miles de años, la humanidad solamente estancada en guerras y en conquista de pueblo contra pueblo y nación contra nación. Pero lo que era adelanto tecnológico, eso brilló por su ausencia. Hasta llegar los años 1800, siglo XIX, cuando entonces lo que comienza a salir como tecnología es la locomotora y la fotografía. Y pues anterior a eso la imprenta que inventó Gutenberg, pero una imprenta muy rústica. Siglos solamente de guerra y de religión, pero de atraso tecnológico. Llegan, como ya dije, los años 1800, comienza la humanidad poquito a poco a industrializarse, llega la locomotora, que es el motor de combustión externa, luego la Mercedes-Benz, 1880 y algo, que fue el primer vehículo que se fabricó de motor de combustión interna, que incluso Henry Ford era obrero de la Mercedes-Benz. Y como él se dio cuenta cómo se fabricaba el vehículo, entonces entra a Estados Unidos y es cuando él entonces inventa y comienza a fabricar los carros Ford. Luego entonces, finales de los años 1800, Thomas Alva Edison, con ese gran aporte que le hizo a la ciencia, sus invenciones, que incluso hoy se habla de Thomas Alva Edison porque en realidad él fue que patentizó todo lo que en su laboratorio se fabricaba o se inventaba. Pero se dice que el cerebro que estaba en sí al lado de él era Nicolás Tesla. Nicolás Tesla era el duro ahí. Que es toda esa bombilla eléctrica y los generadores eléctricos, incluso quien patentiza primero el generador eléctrico o la planta eléctrica es George Westinghouse en New Jersey. Que se dice que cuando Tesla y Thomas Alva Edison entraron en disputa, Nikola Tesla es quien le lleva a George Westinghouse y le dice: mira, aunque ya yo le di la idea a Tomás, pero le habla del generador eléctrico, entonces George Westinghouse patentiza primero que Tomás Alva Edison lo que hoy se conoce como la planta eléctrica. Ese carro que hoy se conoce como el Tesla, ¿sabe quién es? Ese es el hijo del nieto de Nicolás Tesla. Es el dueño de esa fábrica. Hoy ese señor... Totalmente eléctrico. Totalmente eléctrico. Incluso le puso, o sea, es el apellido de la familia, Tesla. Y el dueño de la fábrica de los carros Tesla es el hijo... El bisnieto de Tesla. Viene siendo así, el hijo del nieto de Nicolás Tesla. Que para hacerle honor a su bisabuelo le puso el apellido al carro eléctrico. Se especula que Nicolás Tesla hizo contacto con ese satélite. Él fue el primero. Pero no solamente eso. De repente, cuando la entrada del siglo XX todavía tiene cierto atraso, porque todo lo que se había fabricado era de forma muy rústica, ya entrado el siglo XX, Graham Bell había ya pues inventado el teléfono, ya estaban patentizadas las ondas hertzianas. En los años 30 comienzan a salir los primeros experimentos de las señales de televisión. Pero así como sucedió que el hombre al poquito tiempo de haber salido de las cavernas ya estaba construyendo pirámides, de repente, entrada la década de los 50 y los 60, comienza aquí de forma acelerada ese boom tecnológico, que son muchas las teorías que hay de que en algún momento, en específico la NASA, dio con alguna nave que quizás se había estrellado con indicios de civilización más avanzada, y de ahí ellos comenzaron a copiar entonces inventos que de repente llegan, y que no solamente llegan de repente, sino que esos cerebros que han inventado eso
siempre lo mantienen como así oculto, como que no son gente de decir que están en la luz pública. Como que no te dan esa información de que quien inventó esto nació en el seno de tal familia, se crió en tal vecindario, estudió en tal universidad. De repente comienzan aquí, por ejemplo, más de los 80 y los 90 para acá, a salir de forma acelerada, tecnología, tecnología y tecnología, pero como que no te llega al mismo tiempo esa información del proceso de invención, de quienes tuvieron que ver con eso. Y de ahí es cuando se especula de que todo lo que hoy en la actualidad se conoce como adelanto tecnológico es simplemente información que la NASA ha obtenido de parte de vamos a decir, de contactos que ellos han tenido. No acuerdos, sino que han encontrado más bien accidentadas naves espaciales, y dentro de ellas han encontrado tecnologías que son las que hoy en día se nos están vendiendo en el mercado. Eso ya sería un tema aparte, porque tengo información de que también una bisnieta de el presidente Dwight Eisenhower, se llama Laura Magdalene Eisenhower, está dando a conocer a través del mundo, en conferencias en Italia, en España y aquí, de que su bisabuelo se reunió secretamente con seres extraterrestres y que llegaron a acuerdos, y que no era la primera vez, porque el que lo antecedió a él también firmó contrato con ellos, y hay un acuerdo que cada 10 años es renovable los contratos, y ese es el contrato que Obama y Putin ahora van a romper, porque ellos le van a tirar, y Vladimir Putin tiene alerta roja a toda la artillería pesada aeroespacial, lo tiene en tierra, porque ellos dicen, si Estados Unidos le tira, nosotros también le vamos a tirar, a ver como quién se lleva el trofeo. Esperemos que digan algo, por lo menos en los periódicos o en algún canal de televisión, aunque con este circo que nos están dando de Donald Trump en panty y cosas, lo que pasa es no tienen riendo, ¿no? Lo que pasa es que las corporaciones que manejan aquí vamos a decir las noticias, todas ellas se han sabido poner de acuerdo para que cada información, antes de salir o de llegarle al público, tiene que pasar por un filtro. Aquí ya los medios de comunicación no se manejan con esa libertad y transparencia en que lo hacían quizás 50, 80 o 100 años atrás. Hoy en día responden a intereses que, si esto perjudica a quien yo más bien o a quien me representa a mí, esa noticia no puede salir. Y es cierto lo que tú dices, y es penoso que se le dé más publicidad a un muñeco en cuero de Donald Trump, que le pusieron un pintalabio, un pito de tráfico ahí abajo, que eso quizás fue lo que lo ofendió, y le dé más publicidad a eso que a cosas que están pasando, incluso que tienen que ver quizás hasta con la existencia misma nuestra, y con civilizaciones que a mí no me sorprende que desde hace miles de años nos estén observando, porque si lo que hoy conocemos como el concepto vida, y si hoy nosotros existimos como seres humanos, somos el resultado, como dice la ciencia, que fueron los asteroides que comenzaron a sembrar aquí las primeras, vamos a decir, formas de vida primitiva. De ser cierto que todo lo que hoy se conoce como vida, desde microorganismos, células, hasta nosotros como existencia, todo eso fue por bombardeo de asteroides. De ser cierto eso, es porque de donde esos asteroides vinieron y trajeron lo que hoy existe aquí, es porque de donde ellos lo trajeron ya esa vida está existiendo antes que nosotros. Y si de donde esos asteroides salieron para sembrar esa semilla de vida aquí, es porque nos llevan miles y miles o millones de años de existencia esos mundos en comparación a la que tenemos nosotros. Y si ellos tienen millones de años de existencia antes que nosotros, así mismo tienen ellos un adelanto que nosotros quizás ni nos imaginamos, y no me sorprendería que ese adelanto, parte de ese adelanto, sea ese satélite que nos observa para darse cuenta cómo somos, cómo se vive aquí. Y fue como yo dije hace 2 o 3 días atrás en un programa.
que quizás para ellos, si nos están observando, este es el basurero del universo, porque al darse cuenta del salvajismo, cómo vive el ser humano haciéndose daño uno con otro, por el momento ellos no muestran interés alguno en querer hacer acto de presencia aquí, al ello ver que el animal, en un sentido, a pesar de no tener un coeficiente intelectual como lo tiene el ser humano, ellos dentro de su limitación y su raciocinio son menos salvajes que el ser humano mismo. Hay una llamada ahí en línea, Naidunay. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas noches, a ver quién nos llama. Sí, buenas noches, señor profesor Guerrero. ¿Cómo está usted? Gustavo Peña de Tebaco. Oh, Gustavo, gracias por llamarme, hermano. Gracias. Buenas noches. Sí, no había tenido la oportunidad de llamar a su programa después que esté en el aire, pero para mí es un placer, de verdad que sí. No, y para... adquirir tanto conocimiento. Y para mí también que tú llames. Ahí te conocí en la actividad de Chris Rey, de verdad, y me agradó haberte conocido. Fue un placer para mí también, y de verdad que se oye interesante el tema y todo lo que usted ha tratado en el tiempo que tiene el programa. Sobre todo ese tema de hoy, estoy llamando porque eso me despierta a mí, profesor, mucha curiosidad siempre. Los asuntos de que nos estén mirando, los asuntos de que haya otro planeta o otras civilizaciones más adelantadas. Yo siempre he pensado en eso, porque hoy día la tecnología de hoy tiene más preguntas que respuestas. Muchas cosas que uno usa, muchas cosas que uno ve, que uno mismo se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Y qué está pasando? Yo espero que a lo mejor yo no lo vea ni mis hijos, pero yo creo que se develarán los secretos que habrán detrás de todo esto, esta tecnología que de repente sale tan adelantado, y tú dices, wow, ¿y cómo se pueden hacer esto? ¿Y cómo se pueden hacer muchas cosas? En tiempo atrás, en el programa que antecedió a usted, el de Crick, atrás, meses atrás, se quedó siempre la pregunta en el aire, y yo siempre la pregunto: ¿qué pasó con el avión de Malasia, aquel que se desapareció y todavía no? Gustavo, dígame. Para la próxima semana, quizás para el próximo miércoles, yo voy el tema que voy a tratar aquí en el programa es sobre ese avión, que es demasiada coincidencia que ni es tan profundo esa parte del océano donde se dice que él cayó. O sea que la tecnología submarina te puede llegar a 3 kilómetros de profundidad, y hay unos submarinos más pequeños que te pueden llegar a 5 kilómetros, donde se piensa que ese avión cayó. Los submarinos pequeños pueden llegar hasta el fondo. Esta es la hora que ese avión no ha aparecido, pero qué coincidencia que en ese avión iban unos científicos que habían patentizado algo que misteriosamente se desaparecen, y voy a hablar de quiénes eran esos científicos y qué fue lo que ellos patentizaron. Lo esperaré, profesor, del programa, lo seguiré escuchando, y muchas felicidades, y adelante con su programa. Gracias, Gustavo, por llamar. El miércoles va ese programa, Gustavo, gracias. Vamos con la próxima llamada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches. Sí, hola, ¿quién nos llama? Buenas noches. Sí, le habla el señor Chocholo. Muy contento de que volviera al aire, profesor, siempre lo he oído. Chocholo, me disculpa, pero en un dialecto africano, chocholo significa vagina, por si tú no lo sabías. Oh, yo no lo sabía. Sí. Quítate ese apodo. Hay una tribu africana, hay una tribu africana que tienen un dialecto que ellos no se escribe, pero ellos se entienden entre ellos hablando. Y eso lo vi en un documental de National Geographic, y chocholo significa vagina. Bueno, así que vaya pensando usted en quitarse ese apodo. ¿Eso es bueno o es malo, chocholo? Yo no sé. Pero por la vagina hay mucha gente luchando. Ah, bueno. Y vamos con tu comentario. Y sin eso no hay paraíso. Exactamente. No, me alegro mucho de que esté en el aire, y de verdad que desde aquella vez que usted transmitía los domingos he venido siguiéndolo, y me he dado cuenta de que de verdad es bien importante que hayan personas como usted en medios de comunicación. Y otro comentario que quería decir es, si usted se fija, hablando de medios de comunicación, las series que nos están vendiendo series de narcotráfico, novelas y basura, que yo supongo que es para ponernos más ignorantes, porque eso no contribuye en nada al desarrollo de las personas que lo ven a través de la televisión. Ese era mi comentario. O sea que su programa excelente, y muchas felicidades. Gracias, Chocholo, a pesar de lo pintoresco que es su apodo.
pero es cierto, parece como que hay ciertas cadenas y corporaciones de televisión que se han puesto de acuerdo para idiotizar y embrutecer el cerebro en este caso, de la comunidad hispana, para que sigamos envueltos en el atraso. Próxima llamada, buenas noches, porque ya a las 11 tengo que entregarle los controles a Salsarita, que yo creo que Salsarita será la que se quedará con la gozadera y con Son y Salsa con Clase, y Night to Night se quedará en su country o en su casa escuchando a Salsarita conduciendo el programa. Buenas noches. Que está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, profesor Guerrero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Siempre yo he sido otro seguidor suyo de su programa. Desde que usted estaba la otra vez y luego se fue, pero volvió otra vez. Yo lo apoyo 100%, porque los programas que usted da son programas educativos. Y a mí me encantan esos programas de la ciencia de afuera y de extraterrestre y esas cosas. Profesor, le voy a hacer una pregunta pequeña, corta. Profesor, ¿qué problema hay en el área 51 y qué ocultan ahí? Que hay gente que siempre quiere saber qué es lo que hay ahí. Lo escucho por la radio, profesor. Gracias por su pregunta. La próxima semana va ese programa. El miércoles voy a hacer lo del avión de Malasia, y jueves y viernes con el amigo José Luis vamos a hablar del área 51, de lo que se oculta y por qué todavía es un área restringida, que ahí nadie que esté autorizado puede entrar. Última llamada para despedir el programa. A ver, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. 380 de Ultra. Oh, gracias 380 por su sintonía. Adelante con su comentario. Yo le llamo solo para darle la gracia y decirle por qué de la gracia. Porque es verdad lo que usted tiene razón, lo que dijo el otro día, hace algo fuera de lo político. Tiene toda la razón, ahora se la doy. Gracias 380. Y ese es el propósito de este programa, querer hacer algo diferente. Y todos los programas que están en el aire pues tienen su rating y su público. Hay quienes se mantienen hablando de la política de allá o de la TLC y tienen su grupo que lo escucha. Aunque hay programas que si usted se detiene a escucharlo parece que son hechos para un grupito de 10, porque son los mismos 10 que siempre llaman. Pero bueno, si quien lo conduce se siente contento con que 10 personas lo llamen todas las noches, pues que se lo disfrute. Yo quiero hacer algo para que por lo menos el público reciba no lo mismo que ya tiene esto saturado, porque yo creo que algo bueno se saca cuando uno en realidad trata de sentar un precedente haciendo algo diferente. Les doy las gracias por su sintonía, por sus llamadas. Mi celular para quien se quiera hacer contacto conmigo después del programa es el 646-698-2072. Será pues entonces hasta el próximo lunes a partir de las 10, ya cuando Fernando Navarro regrese de Dominicana. José Luis y yo vamos a hablar con él a ver si por lo menos me da una hora más para que el programa de lunes a jueves sea de 10 a 12 de la noche. Y los viernes solo una hora, porque ya a las 11 empieza la gozadera con Salsarita. Que tengan un buen fin de semana. Si ya usted va para la cama, que descanse y duerma bien. A mis amigos y compañeros del volante, si van a amanecer en las calles, se me cuidan. Y será pues hasta el próximo lunes a las 10. José Luis, despídase del público, que yo sé que todos los jueves y los viernes aquí lo tendré conmigo hablando de estos temas. Gracias por invitarnos, y gracias a los que llamaron y a los que no llamaron. Es una alerta que le estamos dando para que a ver si se le prende el bombillito y que se interesen por saber la verdad y que dejen de jugar Nintendo y Atari y todas esas cuestiones que lo llevan es a idiotizarlo más y a ponerlo como zombie, que es la idea de lo que tienen el control ahora mismo del planeta. Gracias y muy buenas noches, hasta el próximo lunes y que tengan un buen fin de semana.